puedes luchar si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Santo Espíritu de Cristo mora en este
Un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan, nos protegen. Gracias por la obra de su Espíritu que nos guía. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Dios, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy el tema número 31. Y dentro de esta serie estamos describiendo 7 yo soy que Cristo presenta y anuncia. Hoy veremos cuando Cristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. San Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Dice Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted se fija en el versículo número 7, Jesús dice: de cierto os digo. De cierto os digo. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué podemos aprender de esa frase? De cierto os digo. ¿Qué nos está advirtiendo Jesús? ¿Qué está tratando de aclarar? Cuando estudiamos esta frase, descubrimos algo interesante. Número 1, el capítulo 10 de San Juan es un comentario del capítulo 9. Así que cuando estudie el capítulo 10, se recomienda que usted estudie primero el capítulo 9, para que entienda lo que Cristo está diciendo en el 10 acerca del 9. De cierto os digo. Número 1. No se usa para introducir un nuevo tópico separado de lo dicho anteriormente. De cierto os digo, no nos está anunciando que viene algo nuevo. Todo lo contrario. Siempre se usa conectado con lo que se viene diciendo y tiene el propósito de dar alguna explicación adicional. Si comienza el versículo 7 diciendo: de cierto os digo, entonces hay que detenerse y caminar para atrás. Bueno, ¿y qué fue lo que no se entendió allí detrás? Que Cristo viene a hacer una aclaración. Y allí comienza lo interesante del estudio. De cierto os digo. No se introduce nada nuevo, sino que todo lo contrario, se hace una explicación de algo que ya se había dicho. Cuando usted va para atrás, San Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, se encuentra con la parábola del redil. ¿Qué fue lo que pasó con la parábola del redil que se hace necesario que Cristo haga una aclaración en los versículos 7 en adelante? ¿Por qué Cristo tiene que ser explícito en el capítulo 10, versículo 7, diciendo: yo soy la puerta de las ovejas? ¿Qué fue lo que no se entendió en el capítulo 10, versículo 1 al 6? ¿Qué fue lo que no entendieron de la parábola del redil? Que Cristo tiene que hacer una aclaración tan al punto, tan específica. Mire qué interesante se pone esto cuando vamos al capítulo 10, versículo 1 al 6.
Veamos esta parábola, San Juan capítulo 10, versículo 1 al 6. Y mire qué interesante se pone esto. La Biblia es apasionante, la Biblia es interesantísima. San Juan capítulo número 10, versículo 1 al 6. ¿En qué consiste esta parábola del redil? Dice la Biblia, San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo, y esta frase en el capítulo 10, versículo 1, nos está explicando y aclarando más el capítulo 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ponga cuidado. Versículo número 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo número 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ponga cuidado a los detalles. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron. Veamos brevemente el valor o el significado de esta parábola del redil. Versículo número 1. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 6. En la parábola completa vemos que Jesús explica la diferencia entre el ladrón y el pastor. El versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Está el dueño de las ovejas y está el ladrón y salteador. Versículo 2. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Recuerde que vamos a estudiar San Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante, donde Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Pero estamos aclarando por qué Él comienza en el versículo 7 con la frase, de cierto os digo. Estamos explicando o aclarando lo que Cristo está tratando de hacer del 7 en adelante, verlo del 1 al 6. No entendieron, dice el versículo 6. Como no entendieron, Él tiene que volverlo a explicar y aclararlo más para que puedan entender. Y siendo que el 10 es una explicación o comentario del 9, interesantísimo sería que usted se vaya al 9 y lo lea también. Aquella experiencia con el ciego de nacimiento que Cristo le abre los ojos y cómo los escribas y los fariseos acusan y atacan al ciego y dicen que Cristo es un pecador, etcétera, etcétera. Ya de eso hablamos en algún momento. Muy bien. Versículo 2, el pastor entra al redil por la puerta. El redil era un patio enfrente de la casa rodeado por una pared de piedras. Allí delante de la casa estaba el lugar donde se colocaban las ovejas. Número 3. Dice el versículo 3, al pastor, el portero abre y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas lo conocen, el portero lo conoce y por eso le abre la puerta para que el pastor entre a sus ovejas. Hay una relación estrecha entre el pastor y las ovejas, y el portero le da paso para que tenga acceso directo con sus ovejas. El pastor tiene una relación especial con sus ovejas. No así el ladrón y el salteador que no entra por la puerta, porque el portero no le abrirá la puerta. Tiene que subir por otro lado. Interesante cuando nosotros vemos la frase en el versículo número 1,
capítulo 10, versículo 1, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Recuerde que el redil estaba frente a la casa, rodeado de un muro de piedra, así que se subió por el muro, porque esas no son sus ovejas. Las ovejas no lo conocen, es un extraño para las ovejas. Salteador es una palabra interesante. Versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, es ladrón y salteador. Salteador, una palabra interesante. Este salteador, ¿cómo podemos entenderlo? Veamos algunos pasajes de la Biblia que intentan aclararnos los perfiles del salteador. Número 1. El Señor Jesús echó del templo a los que estaban comerciando en el templo de Jehová. Estaban usando la casa de Dios como un negocio. San Mateo capítulo 21, versículo número 13. Dice el verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, cueva de salteadores. Así que los que están comerciando en la casa de Dios son salteadores. Los están negociando en las cosas de Dios. Jesús les llama salteadores. San Marcos capítulo 11, versículo 17. Marcos capítulo 11, versículo 17. Recuerde que estamos trabajando con Juan 10, versículo 7, donde Cristo dice que Él es la puerta de las ovejas y estamos aclarando lo que había pasado antes. Dice Marcos 11, 17 y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo lo dice, Marcos lo repite y si usted sigue buscando, encuentra la frase en los 3 evangelios sinópticos. San Lucas, capítulo 19, versículo 46. Ladrones vienen a la casa de Dios para robar, a la casa de Dios para negociar en contra del principio establecido en la Biblia. Dice el versículo 46, San Lucas 19, 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración para vosotros, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ladrones y salteadores. Jesús se molesta y es la primera vez que limpia el templo. Número 2. Los hombres que fueron crucificados con Cristo recibieron ese título. San Mateo capítulo 27, versículo 38 y versículo 44. Es importante dejar esto bien claro porque cuando Cristo dice que es la puerta, quiere dejar bien en claro lo que es y qué significan las ovejas para Él. San Mateo capítulo 27, versículo 38. Dice el verso 38, entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A 2 ladrones, 2 salteadores. Estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos usando la Biblia que se explique a sí misma. Estamos buscando pasajes paralelos que nos hacen entender quién es este ladrón y salteador que entra al redil, no por la puerta, sino que sube, se brinca por otro lado. San Marcos capítulo 15, versículo 27. La Biblia, su propio intérprete. La Biblia, su sola intérprete. Capítulo 15, versículo 27. Estamos buscando otros pasajes que nos hablan de ladrón y salteador. Cristo lo presenta en la parábola, pero aquí lo está
detallando. Dice el versículo 27, Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La misma palabra se utiliza en distintos lugares y aún el mismo Cristo llama a los negociantes del templo ladrones, salteadores. Será triste y doloroso encontrar que personas que se llaman cristianas o creyentes hayan usado las cosas sagradas para beneficios personales. En el punto número 3, encontramos que los asaltantes en la parábola del buen samaritano se conocen como ladrones o salteadores también. San Lucas capítulo 10, versículo 30 y versículo 36. Recuerde, el cerebro funciona mejor cuando se le trata como Dios estableció. Dios sabe que el cerebro humano necesita pruebas o evidencias para creer. Por eso leímos San Éxodo capítulo 14, versículo 31 y leímos también Números capítulo 14, versículo 11, donde en la primera cita Dios dice, dice Moisés cuando escribe que creyeron por las maravillas y señales que vieron. Y en el capítulo 14 de Número, versículo 11, Dios pregunta, ¿hasta cuándo no me han de creer con las señales y los hechos que he hecho, con las maravillas que he hecho, hasta cuándo no me van a creer? Dios entonces presenta los hechos, las evidencias, las pruebas para que creamos. Estamos haciendo lo mismo con su cerebro. No es una opinión del predicador, no es una idea del predicador, no son criterios del predicador, es la palabra de Dios. Cuando su cerebro recibe la evidencia, el testimonio, la palabra clara, cuando su cerebro recibe directamente de la Biblia la prueba, el testimonio, la evidencia de Dios, el resultado final, como dice Romanos 10:17, es la fe, creerle a Dios. San Lucas capítulo 10, versículo 30, dice Lucas capítulo 10, versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice el versículo 36 de San Lucas 10, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ladrones, salteadores. Algo nos está diciendo el Señor Jesús cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando dice que el pastor entra porque el portero le abre la puerta y entra a ver a sus ovejas, son de él. Y algo nos está diciendo cuando expresa que el ladrón y salteador sube por otro lado. Hay que tener cuidado porque las ovejas son los miembros del rebaño, del rebaño del Señor. Son los cristianos y las cristianas. Y hay que tener en cuenta lo que Cristo está diciendo para buscar la lección más trascendente. La Biblia también llama a Barrabás ladrón y salteador. San Juan capítulo 18, versículo 40. La Biblia es un manantial hermoso que nos pone en perspectiva en relación a lo que Jesús dice y a lo que Jesús quiere decir. Dice el versículo 40, San Juan capítulo 18, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y dice ahora, y Barrabás era ladrón. Están rechazando al Mesías y están escogiendo a un ladrón. Se están maldiciendo a sí mismos. Están rechazando la luz y están escogiendo la oscuridad. Están rechazando la vida y están escogiendo la muerte. Muy bien, ahora necesitamos ir un poquito más a fondo. ¿Quién es este asaltante de la parábola? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cuáles son algunas características interesantes para descubrir este asaltante al que Cristo se está refiriendo? Ponga cuidado a los detalles de la parábola. Número 1. Un asaltante
salteador o ladrón es cualquiera que pretenda tener control legal sobre el rebaño. Una persona que no está ni autorizada, ni está dirigida, ni está orientada en el principio establecido en la palabra de Dios, es un peligro para el rebaño. Número 2. Cualquier corruptor de los fieles. El asaltante, el ladrón, el salteador, quiere tener un control ilegal sobre el rebaño. Ilegal. ¿Por qué ilegal? No entró por la puerta. Se subió por otro lado. Las ovejas no lo conocen. Las ovejas no conocen su voz. El portero que está a la puerta no le abrió la puerta, se metió por otro lado. ¿Por dónde se va a llevar las ovejas? Número 2, una persona que corrompe el rebaño, entonces un ladrón y salteador. No está ni autorizado por el pastor, ni apoyado por el pastor, ni está con derecho de entrada y salida del redil porque el portero no abrió la puerta. Número 3. Ladrón y salteador. Se le llama al tipo de líderes religiosos que intentan relacionarse con el rebaño de una manera completamente ajena al pastor. Si un rebaño tiene un pastor, se supone, se espera cristianamente que el que quiera relacionarse con ese rebaño hable primero con el pastor. Si es un rebaño, necesariamente tiene que tener un pastor. Porque si es un rebaño y no tiene pastor, entonces no tiene sentido. Relacionarse con las ovejas sin el conocimiento del pastor, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Veamos entonces ahora la relación con las ovejas y vamos punto por punto. Pongamos cuidado, por favor, y veamos otra vez la parábola. Relación con las ovejas, número 1. Relación entre el pastor y las ovejas. Capítulo 10, San Juan, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Mire qué cosa interesante y cuántos detalles vienen ahora. Recuerde que vamos a trabajar con Juan 10, 7 en adelante, pero estamos aclarando por qué Cristo dijo de cierto os digo, porque Cristo tiene que aclarar allá lo que no se entendió acá. ¿Y qué fue lo que no se entendió acá? Aquí estamos detenidos para ver el panorama completo. San Juan capítulo número 10. San Juan capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Vamos a ver la relación entre el pastor y las ovejas. 10, versículo 3. Dice el versículo 3. A este abre el portero. El portero conoce al pastor de las ovejas. El portero conoce las ovejas. Así que cuando el pastor viene, el portero, que es un empleado del pastor, abre la puerta. Porque el portero no es el dueño de las ovejas, es solo un empleado que está cuidando la puerta. Mire qué cosa linda. Al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, llama por nombre. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿usted es oveja de quién? Si usted es una oveja de Jesús, entonces Jesús le conoce. Y se supone, si usted es oveja de Jesús, que usted conozca a Jesús, que usted conozca y ame a Jesús. Y conocer y amar a Jesús significa que usted es una persona cristiana, que es un cristiano o una cristiana. Pero si usted no lo conoce, usted no lo ama. Y si no lo conoce ni lo ama, entonces disculpe, usted no es oveja del Señor. Póngase claro con el Señor. Pongámonos claros con el Señor. La relación entre el pastor y las ovejas. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor va delante y las ovejas le siguen. Las ovejas conocen al pastor
y el pastor conoce las ovejas. No es como cuando usted está arriando vacas, que las vacas, los novillos van delante y usted viene detrás con un látigo, un fuete, le dicen en mi país. No, las ovejas no. Las ovejas, el pastor va delante y ellas vienen detrás. La pregunta, amigo, amiga, es, ¿detrás de quién anda usted? ¿Detrás de quién andamos? ¿Hacia quién nos dirigimos? ¿En pos de quién vamos? Número 2. Veamos ahora lo que nos dice de el ladrón y las ovejas, capítulo 10, versículo 5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Usted sabe que las ovejitas, ovejitas son. No son como los cabritos. Las ovejitas son más mansas, más mansas, más ingenuas, más ovejitas. Pero cuando el extraño es extraño, no lo van a seguir. Ni conocen su voz, ni conocen al extraño. No lo van a seguir. Número 3. Capítulo 10, versículo 6. ¿Qué pasó con esta parábola? ¿Por qué Cristo tuvo en el capítulo 7 que reexplicar, que volver a explicar la parábola? ¿Qué fue lo que ocurrió? Versículo número 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ahora entramos a nuestro estudio. No entendieron, no comprendieron lo que Cristo trató de explicarle. No captaron la lección que Cristo les quería dar. Y aquí comienza nuestro estudio. Capítulo 10, versículos 7 al 10. Ponga cuidado. Por eso comienza con de cierto os digo. San Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 10 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y dice otra vez Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús nos está explicando su persona y su misión en relación a las ovejas y nos está diciendo más perfiles acerca del ladrón y salteador. De cierto os digo. Cristo está explicando nuevamente la parábola del redil. Hace una nueva explicación. Muy bien. En el capítulo 10, versículo 7, encontramos algo interesante. Número 1, seamos específicos en el valor de la puerta, porque hay muchas cosas que se pueden decir de la puerta, pero vamos a ser específicos, conforme a la misión de Jesús. Veamos la puerta en relación con Dios y cómo esta puerta se usa en un sentido misionero. Indica la oportunidad que Dios da al misionero. La puerta. Cristo vino al mundo para traer salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:17, Cristo dice, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo vino con una misión. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. En Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, Jesús
Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a salvarnos, vino a una experiencia de salvación. Por tal razón, Cristo ganó, conquistó y logró el objetivo, cumplió su misión. A través de Cristo, por Cristo, en Cristo y por medio de Cristo, que es la salvación y es el Evangelio, alcanzamos salvación y vida eterna. Ahora el apóstol Pablo nos dice cómo se abren puertas u oportunidades para la salvación de las almas. Colosenses capítulo 4, versículo número 3. Colosenses 4, versículo 3. Ponga cuidado porque esto es hermosísimo. Colosenses capítulo 4, versículo número 3. Y nosotros somos privilegiados al ser parte del equipo de Jehová y comprender estas cosas. Colosenses capítulo 4, versículo número 3. Dice Colosenses 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La palabra puerta, Pablo lo está usando aquí para que Dios abra oportunidades de predicación, oportunidades para llevar el evangelio a algunos lugares. La puerta de entrada de cualquier persona a la salvación es Cristo. A la vida eterna es Cristo. Al reino de los cielos es Cristo. Para entrar a esta experiencia de salvación hay una sola puerta y la puerta es Cristo. Hay un solo camino y el camino es Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra manera para la salvación que no sea a través de Cristo. Muy bien. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, se utiliza la puerta con el sentido de entrar a un nuevo campo de trabajo. He podido vivir la linda experiencia de entrar a diferentes campos de trabajo en diferentes lugares y hemos visto cómo el Espíritu Santo trabaja en esos corazones, inclusive en lugares donde a nadie le importa la religión, ni le interesa la Biblia, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios hace milagros y maravillas. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, dice el verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Dios abre puertas de oportunidades. Por ejemplo, hace 11 años Dios nos abrió puertas para predicar el Evangelio en tantísimos lugares como usted nos imagina. Ninguno de nosotros imaginaba o sospechaba que vendría esta pandemia. Y ahora las puertas se cerraron por el problema de la pandemia. Pero durante 11 años el Señor estuvo abriendo puertas en el mundo entero para llevar el Evangelio. Una cantidad inmensa de miles de millas hubo que viajar para llevar el Evangelio en cualquier rincón de la tierra. Dios abrió puertas que ahora se cierran por el problema de la pandemia, pero Dios anticipó. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Mire qué hermoso, puertas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. El Señor abre puertas. El Señor es el que abre puertas. Cuando empezamos el ministerio, a principio del ministerio, no íbamos con frecuencia a México. Pero de repente se abrió una puerta y comenzamos a ir a México varias veces cada año. Ahora, ¡pum!, vino la pandemia, pero ya fuimos bastantes veces a México. En Europa, diferentes países, cómo se abrieron las puertas. Ahora todo eso está cerrado por este asunto de la pandemia, pero el Señor aprovechó ese tiempo donde las puertas se abrieron. Dios da a los incrédulos la oportunidad de creer. Hechos capítulo 14, versículo 27. Recuerde, estamos trabajando con la palabra puerta, los distintos significados que tienen en la Biblia y cómo Cristo se presenta, que Él es la puerta de las ovejas, personalizando en Él mismo, personificando en Él mismo
esta oportunidad de llevar salvación. Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe. Una hermosísima figura. Cómo había abierto la puerta de la fe. Recuerde que el Señor Jesús escogió a Pablo para predicar a los gentiles. Usted encuentra el relato de Pablo en Hechos capítulo número 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, donde el mismo Cristo da los detalles y encomienda a Pablo el ministerio con los gentiles, abriendo puerta de la fe para los gentiles. No hay nada más hermoso, amigo, amiga, que usted conocer a Jesús, aprender acerca de la persona de Jesús y llegar a lugares donde la gente no le conoce y presentar a Jesús. ¡A Jesús! Presentar a Jesús. Lugares donde la gente vive muy bien, que no tiene mucho interés en asuntos de religión, ni mucho interés en asuntos de la Biblia, no. Y vienen por curiosidad, pura curiosidad. Y qué hermoso cuando el Espíritu Santo presenta la palabra, la levanta, y en ella levanta a Jesús. Y la gente comienza a recibir conocimiento, comprensión, entendimiento de algo que nunca había comprendido. Oh, decía la gente, hablando otro idioma. A pesar de que recibían una traducción, la gente se motivó e interesó tanto. 29 noches sin fallar, un mes completo de predicación. Y no hubo un solo día que aquello no estuviera abarrotado de gente, que no hablaban el idioma nuestro, hablaban otro idioma, había que traducirle. Y todo tenía que ver y tuvo que ver con Cristo Jesús. Y cuánta gente se bautizaron, y cuánta gente volvieron al Señor. La clave, amigo, amiga, es conocer a Jesús como la puerta. Si no entran por la puerta, olvídese. Necesitan entrar por la puerta que es Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. ¿Por qué no hablar más de Jesús? ¿Por qué no presentar más a Jesús? ¿Por qué no hacer un análisis más profundo de la persona de Jesús? ¿Por qué no ser más cristocéntrico? ¿Por qué no exaltar más a Jesús? ¿Por qué no meditar más en Jesús? ¿Qué es lo que nos está distrayendo o alejando del eje del asunto? El eje de todo es Jesús. La clave es Jesús. ¿Por qué tanta cosa y huyen de la persona de Jesús? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Se habla de cualquier cosa y mucho, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No importa cuán nuevo sea un aparato electrónico, ni cuánta capacidad tenga, ni lo sofisticado que sea. No lo conecte. No lo conecte a la electricidad y a ver qué pasa. Entonces, si la clave es Jesús, ¿por qué no nos conectamos a Jesús? En San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 7, mire usted lo que dijo Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. ¿Qué significa y qué nos enseña ese verbo permanecer? Si usted tiene un árbol y el árbol tiene una rama y la rama está conectada al tronco, mientras la rama permanezca, se mantenga conectada al tronco, adherida al tronco, fijada en el tronco, no hay nada que temer. Los nutrientes del tronco que recibe de las raíces van a subir y se van a desviar una buena parte a esa rama y le van a dar los nutrientes que ella necesita. Y entonces la rama produce hojas, produce flores, produce frutos y se multiplica la rama también.
Todo lo que la rama recibe, lo recibe del tronco. Corte la rama y usted lo que va a recibir es muerte. ¿Cómo es que la gente se distrae tanto del tronco que es Jesús? Él dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué tanto tiempo separados de Jesús? ¿Qué brinco aquí, qué brinco allá? ¿Qué invento aquí, qué invento allá? Pero ¿qué relajo es este? Concentrémonos en este tiempo final. Concentrémonos en Jesús. Fijémonos en Jesús. Estudiemos y aprendamos más de Jesús. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No es cuestión de más información. No. Es Jesús. Es Jesús. Necesitamos, amigo, amiga, necesitamos volver a Jesús. Necesitamos regresar a Jesús. Es de vida o muerte volver a Cristo Jesús. Dios le da la oportunidad a los incrédulos de creer en Cristo Jesús. En San Juan capítulo 10, versículo 7, dice que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Bueno, la puerta sirve para entrar o para salir. Usted entra o sale. En este caso necesitamos entrar a la maravillosa experiencia de la salvación. Entrar a la linda experiencia de la vida eterna. Lo curioso es que Cristo es la puerta. Cristo es la vida eterna. Cristo es el Evangelio. Cristo es la salvación. Todo se resume en una sola persona. Si Cristo es todo en todo y para todo y por todo, ¿por qué nos distraemos tanto? ¿Por qué no enfocar más nuestro tiempo y talento y tesoro en Cristo y exaltarlo rapidito? San Juan capítulo 10, versículo 6 dice que los oyentes no entendieron la parábola del redil. Y entonces Cristo tuvo que presentar otra parábola, tuvo que presentar la que estamos diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ponga cuidado, porque cuando nos concentramos en esta frase, San Juan capítulo número 10, versículo número 7, mire la frase, por favor. Juan 10:7 dice, y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oiga, qué cosa linda ahora. Cristo es la puerta de las ovejas. Muy bien. Si Cristo es la puerta de las ovejas, pasando por Cristo, ¿a dónde pueden entrar? En el Salmo 118, versículo 20, mire qué declaración más hermosa aparece. Salmo 118, versículo número 20. El mayor empeño e interés de Dios es salvar a sus hijos. Cuando usted lee la Biblia, es hermoso ver a Dios. Dios le bendiga. Bueno, a veces, como digo, el Señor que se bendiga Él mismo, porque nosotros podemos bendecir a Dios. Pero es que cuando usted lee la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, buscando a Dios, Dios mío, uno queda robado el interés, el empeño, el ahínco, el afán que Dios pone en salvar a sus hijos. No los obliga, no los empuja, pero hace todo para que sus hijos no se pierdan. Salmo 118, versículo número 20. Dice el versículo 20. Esa es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y dice el versículo 19, mire qué cosa linda. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Y dice el 20, esta es puerta de Jehová, por ella
entrarán los justos. Recuerde Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Cristo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos ha sido hecho todo lo que necesitamos. 1 Corintios capítulo 1, mire qué cosa linda, versículo número 30. Cristo es la clave de todo, Cristo es el todo, Cristo es la razón de ser de todo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, en una sola persona recibimos todo el paquete. Número 1, sabiduría. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y número 4, redención. Todo en una sola persona. Todo en Cristo. Justificación. Liberación de la culpa por el pecado. Liberación del castigo por el pecado. Perdón de los pecados. Declaración de justicia en Cristo Jesús. Declarados justos por el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo logró Dios? Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda, amigo, amiga. La clave está en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahora Pablo hace un análisis más serio y más profundo. Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo. ¿Por qué Dios declara justo a los que aceptan a Cristo Jesús? Porque Cristo pagó el precio de su pecado. Cristo venció en los 3 puntos. Venció en el tribunal, venció en el mercado de esclavos y venció en el templo. Cristo venció justificación en el tribunal, venció redención en el mercado de los esclavos, nos compró y Cristo venció en el templo, propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 24, 25. Cristo venció en todos los terrenos. Necesitamos saber estas cosas, necesitamos comprender estas cosas. Y ahora dice el versículo 34. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y responde Pablo. 1. Cristo es el que murió. 2. Más aún el que también resucitó. 3. El que además está a la diestra de Dios. Y 4. El que también intercede por nosotros. En otras palabras, todos nuestros problemas están resueltos en Cristo. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en Cristo? ¿Por qué no aprender más y profundizar más en Cristo? En la persona de Cristo. ¿Por qué no llevar más a la gente a Jesucristo y que entiendan, comprendan y que conozcan, comprendan y entiendan estas cosas? Mejor terminemos que aquí se acabó el tiempo, compadre. Seguimos en la próxima. Recuerde que estamos hablando de Cristo como la puerta de las ovejas. Muy bien. Las preguntas de rigor. Número 1. Amigo, amiga, ¿está firme su decisión de prepararse para el santo bautismo? No importa cuántas dificultades vengan, manténgase firme en el Señor y manténgase firme en Cristo. Las cosas de Dios nunca son así de cualquier manera y mientras más difícil la cosa se pone, mejor. Entonces uno pone más empeño y más dedicación. Si usted está decidido a mantenerse firme y prepararse para el santo bautismo, por favor levante la mano conmigo. Número 2. Amigo, amiga, hermano, hermana, seguimos firmes en ser parte de estos 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador. Levante la mano conmigo entonces. Piense por un momento, todos los negocios, inversiones, cosas que usted hace aquí en la tierra, aquí se quedan. Porque usted va a pasar los años, si usted quiere muchos años, pues mire, le voy a dar 200 años. Y al final, ¿qué? Lo mismo. Hasta que usted se caiga muerto y se acabó. Pero qué hermoso es vivir esta vida con sabiduría, usando apropiadamente y permitiendo que el Santo Espíritu nos guíe para que nuestra vida en este mundo
redunde para la eternidad. Jesucristo dijo, hagan tesoro en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Cuáles son los tesoros que podemos llevar al cielo? Gente. Porque ya no hay banco. ¿Cuánto tengo en mi cuenta? ¿Cómo que cuánto tiene en su cuenta? Aquí no hay banco. Pero qué lindo es llegar allá y que a usted le den un reporte. Y vea toda esta gente que alcanzó la salvación y vivirán por la eternidad. Y que venga Jesús con una sonrisa. Ay, mi madre, con una sonrisa. Y le dé un abrazo. Qué cosa linda. Y papá Dios sonriente. Y todo el mundo feliz. Porque usted, qué cosa linda, mi madre. Usted se imagina cuando lo llamen delante de todo el mundo y le vayan a poner esta corona en la cabeza. Que esté cuajada de estrellas. De almas que se salvaron. Gente que te van a ver por la eternidad. Que te lo van a agradecer por la eternidad. En la vida he vivido momentos muy difíciles por ir a predicar, aún arriesgando la vida. Situaciones que usted no se la puede imaginar. Y me daba mucho ánimo decir, bueno, pero vale la alegría, el Señor Jesús hizo más que esto. Y de toda me libró el Señor. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano en este mundo es ser el instrumento de Dios para salvación de los demás. Todo lo demás es pasajero. Pero las almas que se salvan, amigos, durarán para siempre, por la eternidad delante de Dios. Y por la eternidad te lo van a agradecer. Y por la eternidad el Señor te dará una sonrisa. Qué cosa linda. Una sonrisa de Dios. Una sonrisa de Jesús. Cuando era niño, me encantaba cuando a mi mamá me pasaba la mano por la cabeza. Cuando hacía alguna cosa y estaba contenta, me pasaba la mano por la cabeza. Y eso significaba, bien hecho, Andrés. Cuando lleguemos al cielo, me haría feliz que Cristo me pase la mano por la cabeza. Le he dicho más de una vez que si mi vida puede salvar a alguien y que si se puede hacer algún tipo de negocio de que, bueno, eso mejor ni lo voy a decir. Cuando usted ha vivido en esto por tantos años y ha visto tantas maravillas y milagros de Dios, usted no puede ser igual. Nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. Un himno hermosísimo, 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 hermosísimo. Oremos por las personas que han pedido oración por sus problemas y dificultades y oremos a Dios por las personas que han sido víctimas de esta pandemia y agradezcamos y oremos a Dios por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos han apoyado y nos están apoyando para que esta experiencia del libro sea una realidad y pueda llegar a todas las personas que se están suscribiendo, se están registrando. Recuerde ir a la página lavozdelconsolador.org para registrarse. Y ahora oremos, que el tiempo se acabó. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, en su mano santa y bendita entregamos a los amigos y amigas que se mantienen firmes en hacer los arreglos para su santo bautismo. Oramos también, Padre querido, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se mantienen firmes en ser parte del equipo de los 10,000 predicadores y colaboradores de la voz del Consolador para llevar el Evangelio por todo el mundo. Únanos con el mismo Espíritu. Derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros y habilítenos y capacítenos, Señor, cada día para que el Santo Espíritu, por su gracia, su amor y su bondad y su poder, nos dé los dones suficientes para realizar su obra. Que el Santo Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor. Y entregamos en su mano santa cada una de las peticiones que se han hecho por asuntos personales. Usted conoce cada persona, conoce cada caso, cada necesidad. Conforme a su misericordia, que usted identifica la necesidad y la suple conforme a su sabiduría. Queremos pedir conforme a lo que usted decida, Señor. Aumente o multiplique o fortalezca la fe de la persona que están pidiendo para que pueda ser hecho el milagro, la maravilla. Conforme a tu fe te sea hecho, decía Jesús,
alimente la vida de esas personas con la Biblia para que la fe pueda robustecerse en ellos y ellas. Acompañe, Señor, a todos los que están siendo atacados por esta epidemia, por esta pandemia, y que el Santo Espíritu les guíe, el Santo Espíritu les despierte. Oramos también, Señor, por toda la persona que puede estar en peligro en esta hora, con todas estas cosas que pasan por el mundo. Envíen millones de ángeles superpoderosos para detener la obra de maldad que muchas veces hacen los demonios en estos momentos y en estas situaciones. Póngale un freno, Señor. Confiamos y creemos en sus promesas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Nosotros, Padre, le amamos, le alabamos y le bendecimos y le adoramos y le decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.